Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un devocional más en esta temporada de Cuaresma, en este caminar del desierto a la tumba vacía. Y hoy vamos a reflexionar en la 10ª estación de la cruz. Nuestra reflexión viene en Lucas 23, versos 33 al 38. Y estamos aquí en la cruz. Y vamos a escuchar las palabras de Jesús, y esas son muy importantes, pero solo quiero decirte esto. Estamos a días del Domingo de Palmas, esta entrada gloriosa a Jerusalén, y estamos ya prácticamente una semana de Semana Santa. Es un gran tiempo, estamos al final de este camino. Y sabes, el día de hoy vamos a hablar de estas palabras de Jesús cuando en medio del dolor, cuando en medio del horror, Jesús declara: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? La Biblia es importante para nosotros. Reconocemos que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Es esta colección de textos que apuntan al Padre. Pero sabemos que es un libro que no es sencillo, es un libro bastante complicado. Es un libro que está escrito en otra lengua, en otras lenguas, que ha tenido que ser traducido y que muchas veces es interpretado. Y hay teología sistemática, y hay estudios, y hay miles y miles de libros que nos hablan de cómo podemos tratar de empezar a entender el libro. ¿Sabes? Y es fácil perdernos en las ramas y olvidar el árbol, ¿no? A veces olvidamos que este conjunto de historias cuentan una historia. Y creo que a veces es fácil perdernos en ciertas historias muy particulares. Y hay un mundo ahí afuera que una de sus mayores quejas acerca de la Biblia es la violencia. Y sin duda encontramos violencia en la Biblia. Y sin duda encontramos momentos en la historia en que gente ha abusado de lo que este libro revela para ejercer su propia violencia, ¿no? Y tristemente vemos gente que justifica esta violencia diciendo es que Dios dice. Y eso es peligroso y tenemos que tener cuidado con esto. Y por eso creo que es importante definir cuál es nuestro centro a la hora que leemos este libro, a la hora que tratamos de interpretar este libro. ¿Cuál es nuestro centro? Y creo que tenemos que reconocer que el centro es Jesús. Este libro apunta a Jesús. De Génesis a Apocalipsis, este libro tiene este hilo conductor que es el Verbo encarnado, que es Jesucristo mismo. Entonces todo lo que leemos tenemos que entender que de alguna forma apunta a Él y qué es lo que nos revela de Él. Y por eso para mí es importante estas palabras que Jesús declara en ese momento una vez más: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio del dolor, en medio del abuso, en medio de la violencia que Jesús estaba sufriendo, Jesús no responde con violencia. Jesús responde con perdón. Jesús responde con amor. Jesús responde con gracia, con misericordia y siempre apuntando al Padre. Y creo que eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Que este libro no se trata de la violencia que encontramos en el Antiguo Testamento. Este libro no se trata de la violencia que encontramos en el Éxodo, o no se trata de la violencia que encontramos en el libro de los reyes y las batallas de David y todo esto, ¿no? Y aún que este libro es mucho más que el misterio que encontramos en Apocalipsis y esa última batalla. Este libro se trata de Jesús. Este libro se trata del corazón del Padre. Y de principio a fin vemos esta revelación progresiva hasta llegar a Jesús. Y
Y creo que es importante que nunca olvidemos esto, que en medio de la mayor violencia, cuando el hombre justo fue violentado por lo peor de la humanidad, en este Viernes Santo, cuando el Hijo de Dios estaba siendo traspasado, Él declara: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso está en el centro del corazón del Padre, en el corazón de Jesús. Y termino con esto. Me encanta esta frase del pastor Brian Sand que dice: Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. Nunca ha habido un tiempo en la historia en el que Dios no es como Jesús. Antes no sabíamos esto, pero ahora lo sabemos. Jesús es, como dicen algunos, Jesús es teología perfecta. Jesús es Dios encarnado. ¿Quieres conocer al Padre? Lo puedes hacer conociendo al Hijo. Gracias por acompañarme en este devocional del día de hoy. Te invito a que disfrutes esta última semana. Celebra a partir de este domingo de Palmas, esta entrada triunfante a Jerusalén. Pero no se te olvide que Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Oremos que podamos morir a nuestras ideas del reino, que podamos sobre todo morir a las ideas del reino de este mundo y que podamos abrazar el reino de Dios y su camino. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente devocional en este camino del desierto a la tumba vacía. Dios te bendiga.